Ahora veamos unas representaciones gráficas de unas estructuras que se pueden generar en el GraphEd a partir de los elementos estructurales, o sea, de las etapas y transiciones y enlaces dirigidos, y pues dichas estructuras tienen que estar sujetas al cumplimiento de las reglas de evolución y pues a esas reglas de sintaxis que habíamos hablado, a esa alternancia etapa-transición. Entonces, pues la primera, la elemental, una estructura de secuencia, tiene n etapas, n transiciones y simplemente va a tener un camino de evolución, digámoslo así, en serie. Tenemos también el ciclo de una secuencia. En este caso pues estamos generando mediante un enlace dirigido ese ciclo entre la salida de la transición 4 a la entrada de la etapa número 1. Tenemos la sección de secuencias divergencia en O. En este caso tenemos dos posibles caminos de evolución. Están asociadas las transiciones 1 y 2 pues a condiciones de transición diferentes. Es decir que podríamos tener los siguientes casos: que por ejemplo solamente se active, se genere el franqueo de la transición 1 y se active la etapa número 2, o que tanto la transición 1 y 2 simultáneamente puedan ser franqueadas y tengamos esos dos caminos de evolución activos. Tenemos también el salto de etapas, donde podemos emitir, por ejemplo, omitir una secuencia pues debido a este tipo de estructura. Por ejemplo, entonces, siendo así, si tenemos la etapa 1 activa y la transición 1 que se encuentra habilitada es franqueada, pues sencillamente vamos a saltar a la etapa número 4 y las etapas 2 y 3 habrán sido omitidas. Un salto de secuencia hacia atrás. Entonces en este caso se pueden repetir secuencias y veamos este GraphEd donde puntualmente en la etapa número 3 estamos generando esta acción donde decimos que P va a ser igual a P más 1, o sea un contador, y nuestra transición 3 nos dice que su condición de transición va a ser verdadera en cuanto P sea menor a 3, y la transición 4 nos dice que su condición es verdadera cuando P sea mayor a 3. Entonces iniciaría nuestro gráfico con la etapa 1 y va a empezar a hacer ese ciclo de secuencia hacia atrás donde está repitiendo la activación de la etapa 2 y 3 hasta que se cumpla pues ese contador, ese valor de 3, y finalmente el GraphEd deje de evolucionar hacia atrás, o sea devolviéndose, y finalmente siga por la etapa número 4. Tenemos la activación de secuencias paralelas, esto en cumplimiento con la segunda regla de evolución que habíamos hablado con la tercera regla que habíamos hablado de la activación de etapas simultáneas. Entonces sencillamente cuando la transición 1 sea franqueada, las etapas 2, 3 y 4 van a ser simultáneamente activadas y vamos a tener una evolución por esos tres caminos del gráfico. Tenemos la sincronización de secuencias, convergencia en Y. Entonces en este caso se puede decir que es una estructura que me retarda la evolución de nuestro gráfico. ¿Por qué? Por ejemplo, simplemente está activa la etapa número 2. Entonces, aunque la condición de transición de nuestra transición 1 sea verdadera, pues no estaría habilitada, por ende no se activaría la etapa 5. Entonces el gráfico debería esperar hasta que las etapas, las 3, se encuentren activas para que me habilite la transición número 1 y pues continúe ese camino de evolución. Y pues ya finalmente sincronización y activación de secuencias paralelas. En este caso sería como la unión entre ya estructuras ya mostradas. En este caso pues igualmente esperaríamos hasta que esta transición se encuentre habilitada, ¿sí? Vemos como la transición 4 hasta que sus tres etapas 5, 6, 7 estén habilitadas para poder tener su condición verdadera y
generar esa activación simultánea de las etapas 8, 9 y 10. Estas son básicamente las estructuras vistas en un GraphQL, y pues también nos apoya en la forma en que vamos a generar nuestro determinado control de nuestro sistema.